las elecciones, tenemos que saber que es un juego mental, donde hay múltiples opciones de la cual nosotros tenemos que elegir una, que nos puede dar una elección buena o una elección mala. Así que allí tenemos que nosotros saber elegir de la manera correcta para tener un resultado favorable. La elección es esa acción que hacemos para poder elegir algo o algunas cosas. Tener claro también al ámbito espiritual que tenemos que tener un buen discernimiento para poder elegir cuál es la voluntad de Dios. Todo aunado a esto porque es necesario saber que todo lo que nosotros decidamos va a tener una consecuencia favorable o no favorable. Hablemos un poco sobre el libre albedrío. Sí, es una palabra un poco extraña de nombrar, pero así se considera en la Biblia. Y es esa libertad que tiene el ser humano para poder decidir por sus propios méritos o emociones. Saber también que va aunado al dominio propio, porque tenemos que saber sujetarnos. Entonces, este libre albedrío se le fue considerado a toda persona. Nosotros tenemos la potestad de decidir, pero teniendo claro que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. La elección de los 12 discípulos. Y acá tenemos un Jesús que comenzó a elegir a sus compañeros de batalla. Y esos compañeros de batalla, no todos, fueron intachables. Si nos damos cuenta, ahí entre ellos estaba el que lo entregó. Y no estoy diciendo que Judas era malo por siempre, sino estoy diciendo es que a veces somos elegidos a pesar de que no estemos preparados. Somos elegidos a pesar de que no seamos capaces. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta el final cumplimiento. Y sobre estos 12 discípulos podemos ver que Jesús le entregó autoridad a ellos. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos y para que todo espíritu inmundo los pudieran ellos echar fuera. Entonces, estas personas tuvieron un cambio, una metanoia, un cambio de mentalidad. Dejaron la vida antigua y decidieron por Cristo. Fueron elegidos, aparte que fueron elegidos, fueron completamente transformados. Y ustedes pueden conseguir esto en Mateo 10, del 1 al 4, y ahí van a conseguir cómo fue la transformación de estas personas. Ellos tuvieron autoridad para echar fuera demonios, para sanar, para poder ejercer lo que el Señor les había entregado. Fueron 12 y en el versículo 2 en adelante, ustedes pueden ver cómo se nombra a Simón, a Pedro, a Andrés, a Tomás, Bartolomé, Felipe, Jacobo, el otro Simón, que era el cananista, Judas y Judas Iscariote, porque eran 2 Judas, Andrés, Juan, y ahí hemos terminado. Quizás no les di el orden que ellos llevan, pero estos fueron los 12 discípulos. En estos tiempos también hay personas como tú y como yo que vamos a tener que elegir si servimos a un Dios o no le servimos. Moisés. Moisés fue un elegido por Dios. Y sí, quizás la historia de Moisés es atípica, porque él venía del pueblo de Israel. Para salvarlo, lo colocan en un Moisés y lo consigue la hija de Faraón. Y por eso él se vuelve parte de ese reinado. Pero ¿qué pasó? Que su linaje salió a la luz
Y en medio de esa confrontación y que él fuera sacado de el reino, se encontró con Cristo y se le entregó la misión de ir y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y guiarlos para ser libre. Él decidió caminar porque había sido un elegido, un marcado por Dios. Después de Moisés vino su sucesor, que fue Josué. Este hombre que fue elegido también por Dios. Y lo pudimos ver en la enseñanza anterior. Y Josué fue aquel que llevó al pueblo a la tierra prometida, que lo introdujo. Moisés lo sacó de la esclavitud y Josué lo llevó a la tierra prometida. Fueron elecciones que hizo el Señor por esas personas, pero ellos también decidieron hacer la voluntad de Dios. Y te quiero dejar unos consejos que se encuentran en Proverbio, hermoso libro, donde dice, el que anda con sabio, sabio es, pero el que anda con necio será quebrantado. Elige con quién estar, con sabios o con necios. Y sin duda alguna la mejor elección es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Abrir tu corazón, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y eso te llevará a la salvación. Mas todos le recibieron, los que creen en quién, en su nombre. Les dio potestad de ser hijos, quiere decir identidad. La vida nos va a dar diferentes situaciones. Elegir una pareja, elegir qué estudiar, elegir si buscar del Señor o estar en nuestros placeres de la carne, elegir qué comer, elegir qué ropa colocarnos, elegir qué hablar, elegir. Todos los días elegimos, y quizás no una sola cosa, sino diferentes cosas. Pero déjame decirte que si tú colocas tu voluntad en las manos del Señor, todo obra para bien. Y si tú permites que Él entre a tu corazón, cambie tu vida, Él la va a transformar. ¿Y sabes qué? Va a ser un cambio completamente, que hasta tú vas a decir, qué bueno ha sido el Señor conmigo, que me pasó del antes al después. Y de ahí vas a dar testimonio de quién fue que lo pudo hacer. Que tengas un feliz día y recuerda, no temas ni desmayes, porque tu bendición y tu elección siempre tiene que ser la mejor. Y mi elección es Cristo.